¿Por qué don Miguel de Cervantes y Saavedra era natural de la ciudad de Córdoba? Conferencia homenaje al excelentísimo señor don Adolfo Rodríguez Jurado. A cargo de don José de Contreras y Saro, investigador nacional, director del Grupo de Investigación Memoria de Cervantes, ofrecida en el Ateneo de Córdoba el 30 de mayo de 2024. Esta conferencia corrige y amplía los datos ofrecidos en la conferencia del 8 de mayo de 2024. Promovida por el equipo de investigación Memoria de Cervantes, no podemos comenzar este acto sin citar a Voltaire, 1694-1778, cuando dijo: a los vivos les debemos respeto, pero a los muertos solo les debemos la verdad. Para comenzar a hablar de este asunto es obligatorio comenzar hablando de don Adolfo Rodríguez Jurado, 1865-1933. Aquí pueden observar un óleo sobre lienzo que, por encargo de su familia, se mandó a hacer en 1932 por el pintor Manuel González Santos. Podemos verlo vestido de académico, con su banda de la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica, su placa de fiscal y su medalla de la Orden de Alfonso XII, la que fue comendador, su fajín de presidente de la Diputación de Sevilla y todas sus medallas de las diferentes academias a las que perteneció, entre las que se encontraba la Academia de Córdoba. Todo en la vida es cuestión de elecciones. Elegimos quién queremos ser, elegimos con quién compartir nuestro tiempo y elegimos lo que es importante para nosotros. Don Adolfo Rodríguez Jurado eligió ser abogado, político e investigador nacional y dedicar su tiempo a su familia, siendo lo más importante para él la búsqueda de la verdad. Fue doctor en Derecho el 20 de noviembre de 1883, cuando apenas contaba 18 años de edad. Se incorporó al Colegio Hispalense de Abogados el 26 de julio de 1886, colegiándose también en el de Madrid e incorporándose a los juzgados de Carmona, Utrera, Lora del Río y Morón de la Frontera. Recibió el nombramiento de catedrático auxiliar de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla en 1892, abogado fiscal sustituto de la Audiencia de Sevilla en 1888, también fue elegido decano del Colegio de Abogados. Académico correspondiente de la Real Matritense de Jurisprudencia y Legislación, también fue académico de número y conciliario de la Real de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría en Sevilla y de la Real Academia de San Fernando de Madrid. Fue vicedirector de la Real Academia de Buenas Letras de Sevilla y también perteneció a la Real Academia de Buenas Letras de Córdoba. Fue miembro del excelentísimo Ateneo de Sevilla, pero pronto sus investigaciones históricas, fundadas en su conocimiento en la praxis de la prueba documental y su valoración por el ejercicio de su profesión como abogado fiscal, le llevaron a su encumbramiento. Aquí pueden ver la primera imagen de un proceso judicial, el pleito que interpone Tomás Gutiérrez, natural de Córdoba y vecino de Sevilla, contra los hermanos de la Sacramental de la Catedral de Sevilla en el año 1593 y que se alargó hasta 1594. Este proceso fue descubierto por Adolfo Rodríguez Jurado en 1914. Como decíamos, el proceso judicial tiene lugar entre el año 1593 y 94. La jurisdicción en la eclesiástica, Tribunal del Arzobispado de Sevilla, actuando como juez el vicario general de la archidiócesis en nombre del Arzobispado de Sevilla. El actor Tomás Gutiérrez, natural de Córdoba y vecino de Sevilla, y fue contra los hermanos de la Cofradía Sacramental de Sevilla. La causa, haber sido excluido para ser hermano de dicha cofradía por carecer de las calidades que se requerían, probar la limpieza de sangre y no haber ejercido un oficio vil como es el de mesonero, donde se hacen representaciones cómicas, cuestionando el relieve social de Tomás Gutiérrez. Tomás Gutiérrez presentó dos tipos de pruebas en su defensa. La primera, la prueba testifical de testigos, que eran originarios de la ciudad de Córdoba o podían tener algún conocimiento sobre él y se encontraban en ese momento en la ciudad de Sevilla. Esto justifica el origen de Tomás Gutiérrez, el ser cristiano viejo y encontrarse en situación regular dentro de la iglesia, el poseer una casa posada principal y no un mesón, en la que amenizaba a los huéspedes con representaciones serias, cultas, ingeniosas y respetuosas, presentando junto a la demanda también una prueba documental, fundada en un requerimiento notarial por el que se toma nota de los oficios que desempeñan los hermanos de la cofradía, mucho más modestos que el suyo,
realizando un traslado ante el notario eclesiástico de un listado de hermanos que aparecen inscritos con los oficios de corredor, mercader, zapatero, sombrerero, herrador, tapeador, especiero, tundidor, hortelano, sedero, guadalicero, botinero, tratante de vino, barbero, peraile, tintorero, teñedor, confitero, cintero, curtidor, ropero y sastre. El Tribunal del Arzobispado de Sevilla falla a favor de Tomás Gutiérrez, siendo la prueba testifical ratificada ante el provisor y la documental insertas en los autos del procedimiento la base probatoria suficiente, a juicio del juez, para establecer los fundamentos que llevarán a la sentencia judicial, que será firme y ejecutoria. Pero, ¿qué llamó la atención en este proceso que lo hace único y diferente a todos los demás y cambió la historia del cervantismo? Uno de los testigos que conforman la prueba testifical era nada más y nada menos que don Miguel de Cervantes y Saavedra, cuya firma coincidía con la de otros documentos cervantinos conservados y estudiados hasta ese momento. Más allá de que en ellos aparezca la firma de Miguel de Cervantes, que es lo que ha trascendido hasta ahora en los círculos e instituciones cervantistas y en la prensa, el testimonio de don Miguel de Cervantes, que pasaremos a estudiar en esta conferencia, nos reconstruirá aspectos de la vida de este Miguel de Cervantes que entran en contradicción con su historiografía oficial hasta hoy. Aquí pueden ver la página del proceso en el que declara Miguel de Cervantes y firma. Si se fijan, por alguna razón cuando se manda su encuadernación se altera el orden regular de los documentos y se pone la ratificación antes que la declaración, que es lo que estamos viendo ahora. A continuación vemos la declaración completa de Miguel de Cervantes, también firmada por él. Luego hizo una declaración de la que posteriormente tuvo que ratificarse con otra declaración. Esto era habitual en los procesos de su época para poder encontrar contradicciones que pudieran anular el testimonio del testigo. En este caso no hubo contradicción alguna. Entrando en detalle en la declaración del propio Miguel de Cervantes, podemos leer en su declarativa lo siguiente: que después de lo susodicho, a 4 días del mes de junio del dicho año de 1593, ante mí el dicho notario, el dicho Tomás Gutiérrez, presentó por testigo a Miguel de Cervantes de Saavedra, criado que dice ser de su majestad y ser vecino de la villa de Madrid y natural de la ciudad de Córdoba, del cual fue recibido juramento en forma y derecho, y habiendo jurado y siendo preguntado por el tenor de las preguntas de dicho pedimento, dijo lo siguiente. Preguntado por la primera pregunta, dijo que conoce al dicho Tomás Gutiérrez de 10 años a esta parte, poco más o menos. A continuación podemos ver ampliado el texto en el que Miguel de Cervantes jura ser natural de la ciudad de Córdoba. A la segunda pregunta, dijo este testigo, ha tenido y tiene el dicho Tomás Gutiérrez, y los dichos sus padres por cristianos viejos, muy antiguos y por tales fueron habidos y tenidos en la dicha ciudad de Córdoba. Y sabe que no son ni descienden de moros, judíos, ni de nuevamente convertidos a nuestra santa fe católica, ni han sido condenados por el santo oficio de la Inquisición. Y si otra cosa fuera, este testigo lo supiera, que no pudiera ser menos por ser hijo y nieto de personas que han sido familiares del santo oficio de Córdoba. Y esto sabe a esta pregunta. A continuación podemos ver ampliada la parte del texto en la que expresa que es hijo y nieto de personas que han sido familiares del santo oficio de Córdoba. A continuación, Miguel de Cervantes hace una valoración de la gran riqueza personal de Tomás Gutiérrez y de la importancia de su negocio. A la cuarta pregunta, Miguel de Cervantes hace un alegato en favor de las comedias y los teatros. Contestando a la cuarta pregunta, dijo este testigo que como a persona estudiosa que ha compuesto autos y comedias muchas veces y sabe que el origen de las comedias y que en tiempos antiguos no se tuvieron por infames los representantes, sino los mimos y pantomimos, que eran un género de gente jugular que en las comedias servía de hacer gestos y actos risueños y graciosos para hacer reír a la gente, y estos eran los que eran tenidos en poco, pero no los que representaban cosas graves y honestas, y que el dicho Tomás Gutiérrez
puesto que ha representado públicamente, ha sido siempre figuras graves y de ingenio guardado, todo honesto decoro, por lo cual no debe ser tenido en menos, sino estimado a más. Y para probar esto, dice este testigo, que en la Chancillería de Valladolid está un fulano Vergara, el cual, después de haber sido muchos años representante, le admitió Su Majestad para ser relator de su Real Audiencia, que es oficio muy calificado. En la ratificación vuelve a decir su naturalizado Miguel de Cervantes. Como podemos leer, en el dicho día, mes y año susodicho, se refiere al 4 de junio de 1593, para la dicha información, Juan Cruz, procurador en nombre del dicho Tomás Gutiérrez, presentó por testigo a Miguel de Cervantes Saavedra, criado del rey nuestro señor, del que aparece tachado vecino de la Villa de Madrid y natural de la ciudad de Córdoba, estante en esta de Sevilla, del cual fue recibido juramento en forma de derecho y solicitud del cual prometió decir la verdad. Termina su ratificación diciendo que lo dicho, el cual se afirma y ratifica, y si es necesario de nuevo lo torna a decir, y por verdad lo firmo de su nombre, de edad 46 años, un enmiendo donde dice Villa, firma Miguel de Cervantes Saavedra. A continuación firma el notario Nicolás Camlidro. Y aquí hay un dato también importante. Declara que es de edad de 46 años. Pero esto ocurre el 4 de junio de 1593. El hallazgo tuvo una enorme repercusión en el mundo académico. Don Adolfo Rodríguez Jurado sería invitado a formar parte de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, a la que comunica el hallazgo, que quiere hacer coincidir su ingreso con la visita programada de los Reyes el 11 de febrero de 1914. Ante los Reyes, don Adolfo Rodríguez Jurado lee su discurso de ingreso, en el que defiende el origen andaluz de don Miguel de Cervantes. Aquel hecho quedó reflejado en una publicación que sacó la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, en la que se recoge no solo el discurso de don Adolfo Rodríguez Jurado, sino también la transcripción paleográfica del documento hallado. A continuación pueden ver la imagen de don Adolfo Rodríguez Jurado junto al rey don Alfonso XIII en su visita de Sevilla. Pero en contra de lo que se esperaba, aquel hallazgo pasó desapercibido y no fue más allá de la ciudad de Sevilla. Aquel descubrimiento había tenido lugar en el marco de la Gran Guerra de 1914, en un momento en el que desaparecen documentos y hay una reubicación. Desaparece, entre otros, el famoso pleito de Tomás Gutiérrez que había encontrado él, sin saber cuál era su paradero. Coinciden incendios en 1915, seguidos después de los altercados de la Guerra Civil en Sevilla y en Córdoba. Destruyen las parroquias a las que estaban vinculadas la familia Cervantes de Córdoba y de Sevilla, y con ellas se pierde un enorme patrimonio histórico documental cervantino. En la transcripción paleográfica que publica la Real Academia de Buenas Letras de Sevilla, del proceso de Tomás Gutiérrez, junto al discurso de don Adolfo Rodríguez Jurado, podemos ver cómo se incluye una certificación del doctor Antonio Gómez Alba, archivero general del Arzobispado de Sevilla, en la que certifica que el documento pertenece al Archivo General del Arzobispado de Sevilla y contenido en el legajo número 10 de la clase de ordinarios. Esto es importante porque este documento demuestra que en febrero de 1914 el documento se encontraba en su lugar original. A pesar de ello, hoy lo encontramos en el depósito de la Universidad de Sevilla, concretamente en el fondo antiguo, como puede verse a través de esta referencia. El autor, Tomás Gutiérrez, interviene Miguel de Cervantes, publicación 1593. Vemos cómo se identifica con la asignatura A Mont MS, que es manuscrito caja 29/1, documento 1, y vemos que tiene 97 hojas. Y nos llama la atención que la fecha de depósito para la investigación de la Universidad de Sevilla es del 21 de junio de 2021. Estamos hablando justo después de la pandemia. Pero ¿cómo es posible que este proceso judicial del Arzobispado de Sevilla pasara al Fondo Montoto y del Fondo Montoto a la Universidad de Sevilla?
El hecho es que su desaparición durante 102 años de su ubicación original zanjó cualquier polémica sobre el origen de Miguel de Cervantes. En 2016 surgen publicaciones a través de la web de la Universidad de Sevilla, del Español, del Correo, incluso del propio ABC, en el que se da a conocer que en el inventario del Fondo Montoto se ha encontrado el procedimiento de Tomás Gutiérrez contra la Hermandad, que le negaba su ingreso, reconociendo el propio ABC que el documento ha estado extraviado más de un siglo y ha sido hallado gracias a la catalogación del fondo. Los herederos de Luis Montoto, antiguo secretario que había sido en tiempos de Rodríguez Jurado de la Real Academia de Buenas Letras, donan a la Universidad de Sevilla el archivo personal de Luis Montoto y de su hijo Santiago Montoto, permaneciendo el archivo del Fondo Montoto en clasificación, inventario y catalogación en el Fondo Antiguo de la Universidad de Sevilla durante 33 años, entre 1983 y el año 2016, en que se cataloga el manuscrito. Luis Montoto había salvado de su destrucción aquel valioso manuscrito, redescubierto en 2016, 102 años después de su desaparición. Conservado hoy en un armario de seguridad del Fondo Antiguo de la Universidad de Sevilla y custodiado por filólogos y bibliotecarios, fue catalogado con la referencia ES 41091 AHUS 5.2 Mont.C29/1. Conocido como el Fondo de los Montoto, en él se engloban tanto los documentos del archivo de Santiago Montoto como de su padre Luis Montoto. El mundo académico puso la atención en la estética del documento y las firmas de Miguel de Cervantes a través de la prensa, y se realizaron estudios del documento desde el punto de vista filológico y literario, centrados en la defensa del teatro que Cervantes hace en su declaración. A continuación haremos un análisis de la información que el propio don Miguel de Cervantes y Saavedra consignan en el procedimiento judicial de Tomás Gutiérrez y sus contradicciones respecto a la historiografía oficial. Miguel de Cervantes y Saavedra declara el 4 de junio de 1593. Dice y se encuentra en la ciudad de Sevilla. Se identifica como testigo en el proceso de Tomás Gutiérrez contra los hermanos de la Sacramental de la Catedral y da los siguientes datos sobre él. Su oficio es criado del rey, su vecindad es vecino de la Villa de Madrid, su naturaleza es natural de la ciudad de Córdoba, lo que entra en contradicción con los datos de la partida de bautismo atribuida a Miguel de Cervantes, que lo hace natural de Alcalá de Henares. Tenía 46 años de edad, que tendría cumplidos el 4 de junio de 1593, lo que nos dice que habría nacido entre el 5 de junio de 1545 y el 4 de junio de 1546, inclusive, lo que entra en contradicción con la edad de 45 años que tendría el Miguel de Cervantes bautizado en Alcalá de Henares, el 9 de octubre de 1547. Se especula que había nacido unos días antes del de San Miguel, que aunque hoy día coincide con el 29 de septiembre, según el calendario litúrgico de aquella época en el que se celebraban los 3 arcángeles el mismo día, era el 29 de octubre, lo que lo sitúa en una fecha posterior a su bautismo, o de un año casi de antelación. En el proceso de Tomás Gutiérrez declara que es hijo y nieto de personas que han sido familiares del Santo Oficio en Córdoba, lo que entra en contradicción con los datos de paternidad atribuidos al escritor, ya que el padre era cirujano sangrador natural de la ciudad de Alcalá de Henares. ¿Pero qué era un familiar del Santo Oficio de la Inquisición? Eran colaboradores laicos del Santo Oficio que debían estar permanentemente al servicio de la Inquisición como informadores. Convertirse en familiar era considerado un honor, ya que supone un reconocimiento público de limpieza de sangre, y llevaba además aparejados ciertos privilegios. Están adscritos a una demarcación a la que pertenecían y donde desempeñaban su función. En este caso, la jurisdicción era de Córdoba. La Real Cédula del rey Felipe II, dada en Valladolid el 1 de mayo de 1545, y la de Madrid de 10 de marzo de 1553, establecía que en la ciudad de Córdoba hubiese 40 familiares de la Inquisición, de forma que cada distrito se dé a los regimientos copia del número de familiares que allí había, para ponerlo en conocimiento de los corregidores, por lo que se requería fijeza de residencia, con independencia de que pudieran viajar esporádicamente
a otros lugares. Así lo recoge la novísima recopilación. Pero nosotros nos preguntamos, ¿pudo cometerse un error material sobre el lugar de nacimiento de don Miguel de Cervantes? ¿Atribuirle en un principio al funcionario del proceso? Es decir, ¿se puso Córdoba cuando en realidad se quería poner Alcalá de Henares? Esta cuestión es respondida por don Adolfo Rodríguez Jurado, como catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla, abogado fiscal de la Audiencia de Sevilla, doctor en Derecho y decano del Colegio de Abogados, además de ser académico de la Matritense Jurisprudencia y Legislación y académico de las Buenas Letras de Sevilla. Como autoridad académica, en su propio discurso de ingreso en la Real Academia Sevillana de Buenas Letras en el año 1914, descarta un error material en la escritura de la ciudad, en principio atribuible al oficial del juzgado, ya que Cervantes se ratifica en su declaración en ser natural de la ciudad de Córdoba, y ambos términos, Córdoba y Alcalá de Henares, son muy diferentes en su escritura y en su fonética. También estamos obligados a preguntarnos si la expresión de ser natural de un lugar quiere decir haber nacido allí en la época de don Miguel de Cervantes. Justo antes de la desaparición del documento hace 102 años, el filólogo Francisco Rodríguez Marín sostuvo un argumento contrario. Él sostenía que lo que quería decir Miguel de Cervantes es que se sentía natural de la ciudad de Córdoba, por estar su familia vinculada a ella, aunque en realidad habría nacido en la de Alcalá de Henares. Para ello utilizó como ejemplo al escritor don Francisco Mosquera de Barnuevo, en cuya obra Numantina quedó consignado que era natural de Soria y nacido en Granada. Lo que zanjó este asunto no fue el argumento de Rodríguez Marín, sino la desaparición del documento que había descubierto Adolfo Rodríguez Jurado y en el que se sustentaba la prueba, como ha permanecido en la memoria de su familia. El argumento especulativo de Rodríguez Marín carece de fuerza probatoria suficiente para reinterpretar o alterar el significado del término natural de Córdoba, que utiliza don Miguel de Cervantes y Saavedra por las siguientes razones. Primero, se trata de un documento que forma parte de un proceso judicial que busca precisar y fijar en el espacio-tiempo la identidad de los testigos, nombre, apellidos, origen, edad, oficio del declarante, debiendo interpretarse con la mayor literalidad, pues lo que se pretende es fijar los hechos. 2. Por otra parte, el ejemplo argumentativo de Rodríguez Marín es una excepción que no es habitual, un uso de disociación entre lugar de nacimiento y naturaleza, por lo que no podemos poner una excepción como regla general. 3. Además, en este caso, la disociación entre lugar de nacimiento y naturaleza se trata de un recurso literario a través del cual el escritor dedica la obra a la ciudad de residencia, Soria, y se declara ser natural de allí por pertenecer su linaje Barnuevo a los 12 linajes de Soria, a cuya ciudad y junta de nobles dedica la obra, a la nobilísima ciudad de Soria y a sus 12 linajes y casas a ellos agregadas. Para evitar la confusión respecto a su lugar de nacimiento, corrige su dedicatoria afirmando haber nacido en Granada. Para comprender la dedicatoria y la introducción al canto primero que hace Francisco de Mosquera y Barnuevo, debemos estudiar el sistema organizativo de la nobleza de Soria, íntimamente ligado a los linajes conquistadores, como lo fue Barnuevo, cuyo apellido llevó su hijo Diego, como se constata en el soneto que está dentro de la misma obra, dedicado a don Diego de Barnuevo y Mosquera, hijo del autor, en el que hace un canto a las familias conquistadoras de Soria, introduciendo el apellido Barnuevo. Algunas ciudades y lugares fueron el solar nobiliario de algunas familias de la antigua nobleza, favoreciendo la creación de cuerpos de colegiación de la nobleza local en torno a la casa solar nobiliario. Este es, por ejemplo, el caso del solar de Tejada, en Laguna de Cameros, o el solar de la Real Casa de la Piscina, en torno a la ermita de San Vicente de Sonsierra. La Junta de Linajes de Ávila organizaba cuadrillas y la Junta de Linajes Nobles tenía sus reuniones en la iglesia de San Juan de los Caballeros. O como fue en este caso, estaba la Junta de los 12 linajes de Soria, a los que dedica la obra el autor. Según la doctora Ángeles Sobaler, la institución de los 12 linajes de Soria se definió y asumió el carácter de constitución política local como resultado de su evolución posterior, como parece probable que esta complejidad de categorías existiera
desde el proceso de selección y agrupamiento sancionado a mediados del siglo XIV. En la obra del académico y doctor Eduardo Duque Pintado, Las cuadrillas de la ciudad de Ávila y su tierra, realiza un riguroso estudio histórico y de derecho comparado de este modelo de organización territorial, militar, político y nobiliario, procedente de la tradición castellana muy antigua frente al fuero juzgo. Según el especialista, la mitad de los linajes de Soria tenían representación en el concejo, por existir el doble de linajes que regidurías. Su pertenencia podría ser de carácter suprafamiliar, es decir, de cuadrillas y de bandos. Los bandos se juntarían en las casas propias de la cabeza del linaje o cuadrillero, de la misma manera que ocurría con las vascongadas, los señoríos de Vizcaya, Encartaciones y Tierra de Ayala, donde se reunían en torno a la figura del pariente mayor. El linaje de los Barnuevo se reunía en la iglesia de Santa María de Barnuevo, de Soria, junto a los Catalañazor, mencionados en el soneto dedicado al hijo del autor. Cuando Francisco Mosquera y Barnuevo en su recurso literario se refiere a que es natural de Soria, se refiere no a su persona, sino al origen de su linaje Barnuevo, uno de los 12 linajes de aquella ciudad, pero para evitar confusiones por el recurso literario que utiliza, lo distingue de su lugar de nacimiento que corrige por el de Granada. Generada la duda que se pretendía sembrar por parte de Rodríguez Marín y un sector a través de esta rara excepción de base literaria nobiliaria, para conocer con certeza el significado exacto de la palabra natural de que textualmente utiliza don Miguel de Cervantes, debemos acudir a la primera edición del Diccionario de la Lengua Castellana, cuya primera edición data del año 1780, siendo esta una fuente esencial para el conocimiento científico y académico del significado de las palabras en castellano, que mantuvo su denominación de Diccionario de la Lengua Castellana hasta que en 1914 precisamente cambió su título por Diccionario de la Lengua Española. Aquí pueden ver la portada de la primera edición que se conserva en la Biblioteca Pública de Lyon, en Francia. En él podemos consultar que natural quiere decir el que ha nacido en algún pueblo o reino y procede del latín naturali. Pero ¿puede que el concepto fuera recogido por los académicos y lingüistas del pasado de otra manera? Para descartar esta posibilidad, estudiaremos su definición en el Diccionario de Autoridades, que fue la base sobre la que se construyó la primera edición del Diccionario de la Lengua Castellana por la Real Academia de la Lengua. Nos retrotraemos en el tiempo al año 1734, donde sale la edición del Diccionario de Autoridades, en la que, entre otras cosas, inventarían las obras de los grandes literatos y en el que aparecen inventariadas las obras de Miguel de Cervantes. En ella se define natural como se toma también por el que ha nacido en algún pueblo o reino, procedente del latín naturalis. Como vemos, el concepto no se ha alterado, por lo que parece que la única finalidad de este argumento no es otra que la de negar el origen cordobés del testigo, a través de fuentes secundarias, haciendo una interpretación subjetiva de lo que quiere decir ser natural de en aquella época. Para confirmarlo, en el Fondo Antiguo de la Universidad de Sevilla podemos encontrar una obra clave, que ya estuvo en una exposición de incunables organizada por la universidad no hace muchos años. Se trata de una fuente mucho más solvente y más próxima en el tiempo al proceso judicial en el que interviene Miguel de Cervantes y Saavedra el 4 de junio de 1593, publicada en 1611 en Madrid, un año antes que la obra literaria de Mosquera de 1612, coetánea de don Miguel de Cervantes y Saavedra, que no fallece hasta 1616, y publicada 17 años después del proceso 1593-1594, en el que intervienen Miguel de Cervantes y Saavedra como testigo y declara ser natural de Córdoba, es publicada por el capellán del rey Felipe III de España con autorización real y censura, con todas las garantías de su época. Se convertirá en la referencia a partir de la cual nacerá el Diccionario de Autoridades en 1734. Nos referimos al tesoro de la lengua castellana o española. Aquí podemos ver algunas imágenes del documento y concretamente la censura, la autorización, las erratas en las que no se incluye nada relacionado con natural de, pero sí viene muy bien definido con un ejemplo qué quiere decir natural de
con el ejemplo de Natural de Toledo. Según esta obra, Natural de Toledo quiere decir el que nació y tiene su parentela en Toledo. Luego, según hemos podido probar documentalmente, hablamos de un concepto mucho más amplio que el del mero nacimiento, ya que implica no solo haber nacido allí, sino que además toda su familia era de allí, lo que es coherente con la declaración de este Miguel de Cervantes, cuando dice no solo que es de Córdoba, sino que su padre y abuelo son inquisidores en Córdoba. Como les decía, esta obra se conserva en el fondo antiguo de la Universidad de Sevilla, asignatura A 253/315. A continuación pueden ver la evolución del concepto natural de entre 1594 y 1780. Vemos como el Diccionario de la Lengua Castellana de Sebastián de Covarrubias, que acabamos de ver, lo define como el que nació y tiene su parentela en ese lugar. Atención, porque no dice o, sino y, por lo tanto hablamos de un término inclusivo. La fijeza del concepto dista solo 17 años del procedimiento en el que declara don Miguel de Cervantes ser natural de la ciudad de Córdoba. Tomando como referencia la fecha de publicación de este diccionario, podemos calcular que 5 años después muere Miguel de Cervantes. En 1616, en 1734 se publica el Diccionario de Autoridades, en el que vuelve a definirse el término un poco más restrictivo, el que ha nacido en algún pueblo o reino, y lo identifica con naturalis, del latín. Y 5 años después, en 1758, vuelve a recogerse el mismo término. La conclusión es que en la época de Cervantes, la expresión natural de la ciudad de Córdoba, según las autoridades académicas de su época, quería decir haber nacido en la ciudad de Córdoba y ser su parentela de allí. Más de 100 años después del fallecimiento de don Miguel de Cervantes, el término se refiere exclusivamente al lugar de nacimiento, manteniéndose invariable en el tiempo. Por lo que con estas evidencias y pruebas documentales, el argumento de Rodríguez Marín queda arrebatado. También podemos rechazarlo, pues se trata de una fuente secundaria que de ninguna manera puede corregir una fuente primaria. Por último, diremos que una fuente literaria carece de fuerza para cuestionar o interpretar la presunción de veracidad de una declaración testifical en un proceso judicial, como estudiaremos más adelante. La siguiente pregunta que nos hacemos ¿es fiable y coherente la declaración de don Miguel de Cervantes y Saavedra? Para ello estudiaremos la veracidad del testimonio de Miguel de Cervantes. Él mismo, bajo juramento y firma, declara que todo lo que tiene dicho es verdad por el juramento que hizo y en el cual se afirma y ratifica y firmólo con su nombre. En las ordenanzas de Madrid de 1502 y en las de Alcalá de 1503 se establecía que el Consejo, presidentes y oidores de las audiencias y otros cualesquier jueces vienen o presumieren que algunos testigos deponen falsamente en algún pleito, o hay una gran diversidad en las deposiciones de ellos, que trabajen para averiguar la verdad o falsedad, y si vieren que cumple, los careen entre unos con otros, de tal manera que la falsedad sea averiguada. Así en las causas civiles como en las criminales, los testigos falsos deben de ser bien punidos y castigados. Jurar en falso en aquella época además era un delito moral, pues atentaba contra el segundo mandamiento de la ley de Dios, por lo que podía ser juzgado por el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, que consideraba este delito como delitos graves. El excelentísimo señor don Adolfo Rodríguez Jurado, en su calidad de catedrático auxiliar de la Facultad de Derecho, jurista de prestigio, doctor en Derecho y académico de jurisprudencia y ahora también de buenas letras, hace una serie de valoraciones jurídicas en febrero de 1914 que quedaron recogidas en el discurso de su ingreso en la Sevillana Academia de Buenas Letras, según las cuales descarta que el testimonio fuera falso, no solo por la presunción de veracidad que desde el mundo del derecho se debe de respetar, sino también porque no existía ningún aprovechamiento en decir dónde había nacido a favor del procedimiento de Tomás Gutiérrez, por dos razones. El lugar de nacimiento no determina el conocimiento de una persona acerca de su entorno, porque, como indica Rodríguez Jurado, el recién nacido no tiene la capacidad ni la madurez suficiente para establecer relaciones sociales. Para ello se requiere de una cierta edad y madurez que se adquieren no con el nacimiento, sino con la residencia.
Además, el propio declarante, Miguel de Cervantes, reconoce en su testimonio conocer a Tomás Gutiérrez no más de 10 años atrás, por lo que el lugar de nacimiento no es relevante en el aprovechamiento de la acción de Tomás Gutiérrez. A las valoraciones de Adolfo Rodríguez Jurado podemos añadir nosotros que Miguel de Cervantes se ratifica en su declaración posterior, no incurriendo en contradicción alguna, siendo ambas coherentes y complementarias. La única causa por la que este Miguel de Cervantes y Saavedra declara ser natural de la ciudad de Córdoba no es otra que la de su correcta identificación en el proceso como testigo, declarando también su vecindad, su edad, oficio, el de su padre y su abuelo. Se trata de un proceso judicial con todas las garantías de los procesos de su época, en el que el actor presentó la declaración como parte de la construcción de la prueba, que fue valorada por el juez y en función de la cual dictó sentencia judicial firme y ejecutiva, convirtiéndose la causa en res judicata, cosa juzgada. Además, tenemos que añadir que las declaraciones testificales en un proceso judicial que son aceptadas por el juez y cuyos testigos no son tachados por la parte contraria y forma parte de la construcción de la prueba que, valorada por el juez, finaliza dicho procedimiento con una sentencia firme y ejecutiva a favor de quien está declarando, el testigo, tiene en derecho la presunción de veracidad, que es un principio jurídico establecido por la doctrina y la jurisprudencia, que se refiere al nivel de credibilidad que se le da a las declaraciones en sede judicial. Se trata de una prueba iuris tantum y solo podría ser rebatida por otra de igual naturaleza, es decir, un proceso judicial posterior en el tiempo en el que declarase Miguel de Cervantes y Saavedra de la misma edad que el declarante de este y con la misma firma, pero que contradijera su lugar de nacimiento y cuya declaración además forme parte de la construcción de la prueba, que habiendo sido aceptada por el tribunal y no habiendo sido tachado el testigo por la parte contraria, llevó a una sentencia firme. No puede discutirse, por lo tanto, con argumentos especulativos, literarios o de novela histórica, la presunción de certeza. La última pregunta que podríamos hacernos es por qué los datos biográficos de don Miguel de Cervantes y Saavedra consignados en el procedimiento judicial llevado ante el Arzobispado de Sevilla son diferentes y contrastan con los oficialmente reconocidos. Para contestar esta pregunta con el rigor científico necesario, es de obligada cumplimiento estudiar y analizar los documentos hasta ahora atribuidos a un solo Miguel de Cervantes. Es necesario precisar algunas consideraciones previas. Por ejemplo, la certificación de bautismo no garantiza el lugar de nacimiento. ¿Por qué? Según la obra del canonista Fidel Tubino, rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú, titulada Derecho Canónico, se recoge en ella que las partidas sacramentales católicas de bautismo son certificaciones validadas desde el derecho canónico, en las que se certifica únicamente que tal persona fue bautizada y por lo tanto forma parte de la familia de la Iglesia. Este es el hecho primeramente atestiguado, pero junto a él se consignan otras circunstancias, como por ejemplo el apellido, la paternidad, la maternidad y la legitimidad, por lo que el ser bautizado en un lugar no constituye prueba alguna de haber nacido en ese lugar, salvo que la partida de bautismo sacramental lo consigne expresamente. Un ejemplo muy notorio es el de don José Mateo Sagasta, hijo del ilustre político don Praxedes Mateo Sagasta, que nació el 8 de marzo de 1851 en Puebla de Sanabria, según se demuestra a través de una escritura notarial, mientras que fue bautizado sacramentalmente en la parroquia de Cervantes, en Zamora, el 30 de marzo de 1851. Por lo que solo a través de la certificación civil de nacimiento se puede certificar fehacientemente el nacimiento de alguien en algún lugar, y dado que los registros civiles comienzan su funcionamiento en España tras la Revolución de Cádiz de 1868, a través del Gobierno Provisional del 1 de enero de 1870, a través de la Ley Provisional 2/1870 de 17 de junio, se encuentran entre sus precursores don Praxedes Mateo Sagasta, por lo que debemos preguntarnos ¿cómo se certificaba antes de la existencia de los registros civiles el nacimiento de una persona en un lugar? Pues en el caso de que se indicase expresamente en la partida de bautismo
velaciones o sepelios en lugar de su nacimiento. O en los casos donde no se especificara en la partida sacramental, como ocurre en la partida sacramental de Miguel de Cervantes, nacido en Alcalá de Henares, o en el caso de que no existiera partida de bautismo, como el que dice ser natural de la ciudad de Córdoba, por ausencia de la misma. Solo en estos casos, la prueba podría consignarse a través de documento judicial, administrativo, militar o notarial, procedimiento de información, probanza de testigos o un proceso judicial. Pero el asunto se complica aún más cuando descubrimos, como dimos a conocer el día 8 de este mes, que coexistieron en el mismo espacio de tiempo diferentes Miguel de Cervantes. Ante ustedes tienen la partida sacramental de bautizo de otro Miguel de Cervantes, bautizado en la parroquia de Santa María de Alcázar de San Juan el 9 de noviembre de 1558. En ella se puede leer: en 9 días del mes de noviembre de 1558 bautizó el reverendo señor Alonso Díaz Pajares, un hijo de Blas Cervantes Saavedra y de Catalina López, que le puso por nombre Miguel. Fue su padrino de pila Melchor de Ortega, acompañados de Julián de Quirós y Francisco Almendros y sus mujeres de los dichos. Firma presbítero Alonso Díaz. También tenemos otra partida sacramental de bautismo mucho más conocida, que es la de otro Miguel de Cervantes, el bautizado en la iglesia de Santa María de Alcalá de Henares. Bautizado el 9 de octubre de 1557, en su partida se puede leer: domingo 9 días del mes de octubre, año del Señor de 1547 años, fue bautizado un hijo de Rodrigo Cervantes y de su mujer, doña Leonor. Fueron sus copadres Juan Pardo, bautizóle el reverendo señor Bartolomé Serrano, cura de Nuestra Señora, testigos Baltasar Vázquez, sacristán, y yo, que le bauticé y firmé de mi nombre. Firma del bachiller Serrano. En la nota marginal izquierda, con letra de otra época posterior a la del cuerpo de la partida, se puede leer claramente el nombre de Miguel. Llama la atención que cuando se realiza una copia facsimilar, como aparece en el encabezamiento con el sello de la Biblioteca Nacional, en esa copia supuestamente facsimilar se hacen alteraciones de la partida. Se suprime el nombre de Miguel en la nota marginal con letra posterior a la de la época del cuerpo de la partida y se incorpora dentro del texto de la partida, como ustedes pueden ver. El hecho cierto es que fue bautizado en Alcalá de Henares el 9 de octubre de 1547 un hijo de Rodrigo Cervantes y Leonor, que no se identifica con el apellido de Cortinas, que el 31 de septiembre de 1579, cuando se consigna el dinero de su rescate en Argel, según esta partida, tendría unos 31 años o 32 cuando regresa de su rescate a Valencia entre el 1 y el 7 de noviembre de 1580. En el proceso de Tomás Gutiérrez, 1593, tendría 45 años. El documento no certifica que aquel niño naciera en Alcalá de Henares. Se especula por un sector académico sin prueba documental alguna y que es generalmente aceptada la idea de que nació en Alcalá de Henares el día de San Miguel, 29 de septiembre, es decir, 10 días antes. Pero la fecha de la celebración de San Miguel por el calendario actual no coincide con la que había en el siglo XVI, en el que se celebraba el día 29 de octubre los 3 arcángeles Rafael, Gabriel y Miguel. Es decir, ¿nació un año antes de ser bautizado? Esto era muy improbable en la sociedad del momento, en el que se procuraba bautizar los niños casi recién nacidos para impedir que su alma, en caso de que no sobreviviera, no acabara en el limbo. Probablemente el nombre de Miguel no sea por el santo del día, como se ha especulado, sino sea un nombre relacionado con algún familiar. En el Archivo Histórico Nacional, en la sección de códices, en el libro 120, que va de 1579 a 1580, encontramos en el índice una referencia al rescate de Miguel de Cervantes. En el libro se consignan los pagos que van recibiendo los redentoristas para ejecutar el rescate del cautivo. Aunque la consignación de Miguel de Cervantes está en la página 32, algunas páginas antes podemos encontrar la fecha a la que se refiere. Estante presente
ante los dichos testigos en 29 del mes de julio de 1579 años. Por verdad lo firman con su nombre. Lo curioso de este testimonio, como pueden leer en la transcripción paleográfica literal línea a línea, es que en él comparecen doña Leonor de Cortinas y Andrea de Cervantes. Ambas entregan una cantidad de dinero a Juan Gil para el rescate de Miguel y hacen una breve descripción de él para que lo pueda reconocer. Dicen que está en Argel, que está preso bajo el poder de Ali Mami, que tiene de edad 33 años y es manco de la mano izquierda. Llama la atención que la edad que declara la madre, 33 años, no coincide con la edad que figura según la partida de bautismo de Alcalá de Henares, que debía de ser de 31 años. Esto quiere decir que este Miguel de Cervantes no se podría corresponder en edad al de Alcalá de Henares. ¿Quién, sino una madre, sabe mejor que nadie cuándo ha dado vida y luz a un hijo? Recordemos que en la partida de bautismo de Alcalá de Henares se menciona como madre a una Leonor, pero no aparece que se llame de apellido Leonor Cortinas. A través de esta partida sí podemos confirmar que este Miguel, 2 años mayor que el de Alcalá de Henares, es hijo de Leonor Cortinas y hermano de Andrea Cervantes e hijo de Rodrigo Cervantes difunto. Y por la edad que manifiesta su madre, que tiene su hijo, debió nacer entre el 31 de julio de 1545 y el 31 de julio de 1546, muy alejado del 9 de octubre de 1547, en que fue bautizado el otro Miguel de Cervantes de Alcalá de Henares. Podemos ver a través de la información que hace en Argel este Miguel de Cervantes, que también es de Alcalá de Henares, que realiza el 10 de octubre de 1580, que se presenta como natural de la villa de Alcalá de Henares, en Castilla, que está presente en este de Argel. En esta información reconstruye, entre otros extremos, su nobleza o hidalguía, como nieto, según alude uno de los testigos, de don Juan de Cervantes, que fue corregidor en Osuna, el lugar de donde es el testigo. Hace poco tiempo apareció en el archivo de Valencia ARV, Procesos Criminales, primera parte, bajo la letra M, expediente 259, un proceso judicial penal en el que interviene otro Miguel de Cervantes, encontrado por Jesús Villalmanzo en 2017, no aparece con el apellido Saavedra. Tampoco coincide la edad que declara en este proceso penal este Miguel de Cervantes con la edad que declara en el proceso eclesiástico el Miguel de Cervantes de Córdoba. Además de la edad y las declaraciones, tampoco coinciden las firmas. La firma del que dice ser natural de la ciudad de Córdoba es completamente diferente a la que estampa en este procedimiento penal el que reside en Valencia. La edad que declara tener en este proceso, que tiene lugar el 7 de noviembre de 1580, en su testimonio es de 32 años. Tampoco coinciden los periodos de cautiverio de este Miguel de Cervantes con otro que entendemos es el cordobés. A pesar de que Lucía Mejía, en su obra biográfica de Miguel de Cervantes, en su tomo primero, página 269, y en su tomo segundo, página 19, manifiesta que Juan Gil, su rescatador, le acompaña hasta Valencia, esto es inverosímil, ya que podemos encontrar en el Archivo Histórico Nacional, en la sección de códices, el libro 118, que recoge la redención de cautivos de Argel desde 1579 a 1582. En ese libro se puede comprobar cómo Juan Gil permanece en Argel y no acompaña a Miguel de Cervantes de vuelta a España hasta septiembre del año siguiente, 1581. Es un ejemplo de cómo el documento corrige muchas veces la interpretación que se hace de él. En este mismo documento al que hemos hecho referencia, Juan Gil, como redentor de cautivos, hace una memoria de todos los rescatados en Argel. En él figura Miguel de Cervantes, con Z, natural de Alcalá de Henares, pero con otra edad diferente, 31 años de edad. Si tomamos como referencia la fecha del documento, 19 de septiembre de 1581,
Podemos afirmar que este Miguel de Cervantes nació entre el 19 de septiembre de 1549 y 1550. Por lo tanto, tenemos a un Miguel de Cervantes, hijo de Leonor Cortinas, que es cautivo en Argel y que cuando se le consigna el pago a Juan Gil tiene 33 años el 31 de julio de 1579, es decir, que nace entre el 31 de julio de 1545 al 31 de julio de 1546. Tenemos a otro Miguel de Cervantes, que es natural también de Alcalá de Henares, que el 7 de noviembre de 1580 participa en un proceso penal como testigo en Valencia y dice tener 32 años en esa fecha, es decir, que nace entre el 7 de noviembre de 1547 al 7 de noviembre de 1548. Y por último tenemos a otro Miguel de Cervantes que rescata a Juan Gil. El 19 de septiembre de 1581 se hace relación y en él aparece referenciado con 31 años, es decir, que ha nacido entre el 19 de septiembre de 1549 y el 19 de septiembre de 1550. De estas tres edades que se le atribuyen al Miguel de Cervantes cautivo en Argel y libertado en 1580, parece más verosímil la que declara su madre, pues una madre puede recordar con más facilidad cuando ha dado luz a un hijo, según la cual habría nacido entre el 31 de julio de 1545 y el 31 de julio de 1546. Dado que ninguno de los periodos expresados en los documentos sobre el rescate de Argel y en el juicio penal en el que participa coinciden con la fecha de bautizo del Miguel de Cervantes de Alcalá de Henares, para nosotros es una homonimia muy clara que existieron dos Miguel de Cervantes, el bautizado en Alcalá de Henares y el que fue cautivo en Argel, que también era natural de Alcalá de Henares, pero no lo sabemos por su partida de bautismo, que no conocemos, sino por sus declaraciones reiteradas de su madre, de él y de quien lo rescata. De manera que tenemos a este Miguel de Cervantes, nacido en Alcalá de Henares y cautivo en Argel y liberto en 1580, tenemos a otro Miguel de Cervantes, hijo de Rodrigo Cervantes y de Leonor, bautizado en Alcalá de Henares el 9 de octubre de 1547, que fue descubierto por Juan de Iriarte y Martín Sarmiento en 1752, es decir, 136 años después de la muerte de Miguel de Cervantes. También tenemos a otro Miguel de Cervantes, que esta vez se pone el apellido Saavedra en segundo lugar, que se identifica como criado del rey, vecino de la Villa de Madrid, natural de la ciudad de Córdoba y de 46 años en el momento del proceso de Tomás Gutiérrez, que lo sitúa en un nacimiento ocurrido entre el 4 de junio de 1546 y el 4 de junio de 1547, que pudo participar en la batalla de Lepanto con 25 años, pudo ser escritor, era hijo de Rodrigo Cervantes, natural de Córdoba, y vecino de Sevilla y de una mujer Saavedra, descubierto por don Adolfo Rodríguez Jurado en 1914. También tenemos otro Miguel de Cervantes, que es bautizado en Alcázar de San Juan y donde recibe el bautismo también el 9, pero de noviembre de 1558, y debió nacer poco antes, por lo que debía tener 34 años en el momento en que se surge el proceso de Tomás Gutiérrez. No puede participar en la batalla de Lepanto, pues en aquella época contaba solo con 12 años de edad, por lo que queda excluido de haber participado, y sí se sabe que es hijo, por su partida de bautismo, de don Juan Gil Cervantes Saavedra y doña Catalina López. Este documento, aunque fue descubierto a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, fue redescubierto por don Ángel Serrano Hernando en 2016. ¿Es compatible que Miguel de Cervantes fuera de Alcalá de Henares con diferentes edades y que además fuera de la ciudad de Córdoba y de Alcázar de San Juan? Este aparente don sobrenatural de la ubicuidad solo puede explicarse a través de la temida, compleja y controvertida figura de la homonimia. El homónimo es definido por la Real Academia Española en su primera acepción como un adjetivo que se refiere a una persona o cosa que con respecto a otra tienen el mismo nombre. Bajo esta línea se crea el grupo de investigación Memoria de Cervantes para la realización de
Mediante un profundo estudio, catalogación, digitalización, transcripción paleográfica de diferentes documentos manuscritos cervantinos, se inicia el análisis de los datos y documentos conocidos desde la perspectiva de la homonimia, se localizan nuevos documentos cervantinos que ayuden al estudio del sistema familiar, esencial para la identificación en el linaje de los homónimos, aunque, como nos recuerda Francisco Moxó Montoliu en su trabajo presentado en la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía sobre la homonimia y su clasificación, puede haber homónimos que no sean parientes entre sí. Él clasifica la homonimia completa, entre parientes, de alternancia, simple, múltiple, real, aparente o la falsa homonimia, como nos ocurre con algunas de las edades atribuidas al mismo personaje de Alcalá de Henares. A través del trabajo de memoria de Cervantes hemos podido identificar al escritor de entre los homónimos y también hemos podido reconstruir fidedignamente algunos aspectos de su vida distorsionados por estar mezclados con las vidas de otros Miguel de Cervantes. Otro aspecto que nos llama la atención y confirma la homonimia es la cantidad de firmas atribuidas a una sola persona. Hablamos de más de 9 firmas, atribuidas y asolapadas en el tiempo, y que por su ortografía, caligrafía y rúbrica hemos podido agrupar en 3, sujeto A, sujeto B y sujeto C. El sujeto A se encuentra en el Proceso Penal de Valencia, el sujeto B es vecino de Madrid. Ambos dicen que son de Alcalá de Henares. El sujeto C, que firma de 2 maneras, es el que dice ser natural de la ciudad de Córdoba y también vecino de Madrid y estante en la de Sevilla o la de Esquivias. Podemos ver la notoria diferencia entre las 3 firmas, no solamente en el inicio de la firma y la primera letra M, que son diferentes, sino también en la manera de escribir el apellido Cervantes en la rúbrica y también en la finalización de la rúbrica. Una termina en relámpago, otra termina en U invertida y otra termina en un gancho hacia arriba. También podemos ver la similitud que tiene las 2 firmas del sujeto C, tanto en la elaboración de la M como el D, el van de Cervantes con la B en forma de 6 en la rúbrica y el gancho hacia arriba. También podemos estudiar su caligrafía y podemos ver cómo la caligrafía del sujeto A, el que dice que es de Alcalá de Henares y aparece en Valencia, es completamente diferente de la del Cervantes del sujeto B. El sujeto A hace una especie de V larga abierta, mientras que el sujeto B hace una B clásica. Pero son diferentes de la del sujeto C, que hace la B con forma de un 6. También el sujeto C tiene la característica de que la N la hace con 2 montañas y no una sola. Si contrastamos esta caligrafía con la de un texto manuscrito por Miguel de Cervantes, como por ejemplo el Cautiverio de Argel, podemos ver cómo hay semejanzas con una de las escrituras con esa caligrafía. Como por ejemplo vemos como la bajeza, la B en forma de 6 y la E alargada. Podemos ver como Bárbara también tiene la B en forma de 6. Podemos ver como con tanta la doble N está presente. Estante, más arriba, la doble N sigue estando presente. Ribera, con una B, sigue estando presente. Otro aspecto que sobresale si vemos la documentación sobre Miguel de Cervantes, es decir, las fuentes primarias, desde el punto de vista de la homonimia, es que las fechas de las campañas militares y cautiverios no casan, pues se tratan de personas diferentes. Cuando estudiamos la merced para el rescate de Miguel de Cervantes, dirigida al rey y conservada en el Archivo General de Indias, sección Consejo de Indias, Patronato 253 R.1, podemos leer literalmente: por haberme pedido por parte y en nombre de Miguel de Cervantes que de su merced le conste de la manera que ha servido y le conviene, que yo le dé fe de ello, por la presente certifico y declaro que lo conozco de algunos años a esta parte, en servicio de su majestad. Por información de ello, sé y me consta que se halló en la batalla y rota de la Arda armada del turco, en la que peleando
como buen soldado, perdió una mano, y después le vi servir en las demás jornadas que hubo en Levante, hasta tanto, por hallarse estropeado en servicio de su majestad, pidió licencia al señor don Juan, se refiere a don Juan de Austria, para venirse a España, a pedir que se le hiciese merced, y yo entonces le di carta de recomendación para su majestad y ministros, y sabiéndose embarcado en la galera Sol, fue preso del turco y llevado a Argel, donde al presente es esclavo, habiendo peleado antes de que lo capturasen muy bien y cumplido con lo que se debía, y de manera que así, por haber sido capturado en servicio de su majestad, por haber perdido una mano en el dicho servicio, merece a su majestad le haga toda merced y ayuda para su rescate. Y por las fees, cartas, recaudos que traide de sus servicios, les perdió todos el día que le hicieron esclavo, para que conste de ello, di la presente, firmada de mi mano y sellada con el sello de mis armas, refrendada por el secretario en Frasquito, dada en Madrid, 25 de julio de 1570 y firma del duque de Sesa. Pero ¿por qué la fechamos en 1575? Si seguimos leyendo el documento vemos más información. A continuación pone una expresión, ojo, a la glosa que aparece borrado, oficio dado por su majestad, parece puesto ahí, por mandato de su ex, que parece expediente. En pie del documento se puede leer lo siguiente. Su merced, a súplica de doña Leonor Cortinas, aparece un roto, de lo que en esta certificación contenido hizo merced de dar licencia, aparece roto, del reino de Valencia, se pudiesen llevar, también aparece roto, 1000 ducados de mercaderías no prohibidas con el beneficio de la dicha licencia, sirviese para el rescate de Miguel de Cervantes, que en esta fe contenido, y así lo dio el derecho a las partes, que es hecha en Madrid, 26 de una H y termina la fecha en un 6. Ese 6 no puede ser 1586, puesto que Miguel de Cervantes ya estaba rescatado en esa fecha. Tampoco puede ser la de 1566, puesto que todavía no había participado en tema militar. Tiene que ser forzosamente 1576, y esa H solamente puede corresponder al mes de enero, que era como se escribía en aquella época. Y si se fijan, aunque está roto, se puede ver parte de la V abierta de esa H que corresponde a enero. Luego, si la respuesta de la petición se emite en Madrid el 26 de enero de 1576, la carta que escribe el duque de Sesa recomendando esa petición tiene que ser anterior y por lo tanto necesariamente la fecha es de Madrid, 25 de julio de 1575. Pero hay un hecho que nos llama mucho la atención. Si el 25 de julio de 1575 Miguel de Cervantes ya era preso en Argel y se habían hecho los movimientos necesarios por parte de doña Leonor Cortinas para solicitar al duque de Sesa que volviera a emitir un nuevo certificado y a su vez que pidiera la merced de poder conseguir dinero para rescatar a su hijo, estamos hablando de una captura anterior al 25 de julio de 1575, lo que no casa con la versión oficial que declara que Miguel de Cervantes fue capturado, según la propia declaración de Juan Gil, el 26 de septiembre. ¿Cómo puede ser posible que si es capturado el 26 de septiembre haya una certificación expedida el 25 de julio de ese año diciendo que ya es cautivo en Argel? Otro documento interesante que examinamos es la solicitud de merced para cargo, despachado por el Consejo de Indias y conservado en el Archivo General de Indias, sección Consejo de Indias, Patronato 253 R1. En este documento, Miguel de Cervantes pide una merced como recompensa al rey a través de sus servicios militares. En ella se describe a un Miguel de Cervantes que no está estropeado y quiere volver a su casa, como en la anterior, el duque de Sesa. Aquí se describe a un Miguel de Cervantes que ha tenido una vida militar muy activa desde 1568 y que ha participado en todas las campañas, no solo en Lepanto, sino en la de Levante, y después de ser cautivo en la galera Sol, fue llevado a Argel,
donde gastaron el patrimonio que tenían en rescatarlo sus padres. Aquí habla del padre y de la madre en plural, y no solo de la madre como en la anterior licencia. También hay una diferencia considerable, ya que tras su rescate, que debió de ser no muy prolongado, se incorpora al servicio militar y, como dice, en el orden cronológico correspondiente, sirvieron a vuestra merced en el reino de Portugal. Se refiere a la batalla previa a la batalla de las Terceiras, que también cita a continuación, en la que sirve al servicio del Marqués de Santa Cruz, hasta el presente. También don Miguel nos da la información de que trajo cartas y avisos del alcalde de Mostarán y que fue a la campaña de Orán por orden de su majestad. Después, por asistido, ha seguido sirviendo en Sevilla en negocios de la Armada, por orden de Antonio de Guevara, como consta en las informaciones que tiene hechas. En su solicitud pide que se le haga merced de uno de los 4 oficios que han quedado vacantes en Indias. Uno de ellos sería el de la contaduría del nuevo reino de Granada, o la gobernación de la provincia de Soconusco, o Soconusco actualmente en Guatemala, contador de galeras de Cartagena, o corregidor de la ciudad de La Paz. Nos llama la atención que los oficios que solicita son de gobierno y administración. Luego hablamos de una persona culta que conocía muy bien las matemáticas y que podía ubicarse perfectamente en el espacio-tiempo y hacer grandes ejercicios de contabilidad y auditoría. Termina su solicitud con una frase que solo puede ser escrita por un hidalgo. En ella se dice que es su deseo continuar siempre en servicio de vuestra majestad y acabar su vida como lo han hecho sus antepasados. Pero ¿por qué es tan importante su participación en el reino de Portugal, en la batalla antes de la batalla de las Tercias? Es importante porque esto nos sitúa su liberación antes del mes de enero de 1580. Por lo tanto, la liberación de este Miguel de Cervantes fue anterior del que dice ser natural de la villa de Alcalá de Henares en Castilla. Llama la atención que el mismo solicitud viene firmada al pie por una contestación del propio Consejo que le dice: búsquese por acá, en el que se le haga merced, dada en Madrid, 6 de junio de 1590. El siguiente documento que vamos a ver es el continuo, que está conservado en la misma sección del Archivo General de Indias. En él ya el Consejo de Indias hace pesquisas sobre la solicitud de este Miguel de Cervantes Saavedra. Hace una relación de los cargos que pide: contaduría del nuevo reino de Granada, gobernación de Soconusco, Guatemala, contador de galeras de Cartagena u titular del corregimiento de La Paz, y lo firma un tal Juan de Ledesma. Juan de Ledesma comprueba que efectivamente en este documento de 1590 Miguel de Cervantes ha servido por al menos 22 años a esta parte, que ha estado en la batalla naval, que es como se refieren a la batalla de Lepanto, que también ha estado el año siguiente en Navarino, después en Túnez y en La Goleta, que viniendo a esta corte por su majestad se le hiciese merced, fue cautivo en la galera Sol con su hermano, que juntos habían servido en las dichas jornadas. Fueron llevados a Argel, donde gastaron su patrimonio de su rescate y hacienda, su padre y dotes de 2 hermanas. Ya rescatados fueron a servir a Portugal, a la tierra, es decir, a infantería, con el Marqués de Santa Cruz. Ahora, el uno de ellos sirve de alférez en Flandes, se refiere a Rodrigo, que este Miguel de Cervantes vino con cartas del alcaide de Místiga y fue a Orán con el orden de su majestad. Después ha asistido en Sevilla a negocios de la Armada con orden de Antonio de Guevara. Suplica que se le dé contaduría del nuevo reino de Granada, gobernación de Soconusco, la contaduría de galeras de Cartagena y el corregimiento de La Paz. Al final aparece escrito: es benemérito para cualquier oficio y dará vuestra cuenta. En la nota marginal podemos ver cómo en las pesquisas que hacen se confunde documentación del primer Miguel de Cervantes, del duque de Sesa, con el segundo Miguel de Cervantes, que es, vamos a llamarlo así, del Marqués de Santa Cruz. En esta aparece una certificación del duque de Alba,
que es el sucesor natural del regimiento del Marqués de Santa Cruz, muerto en aquel momento, certificando los servicios que había hecho en la guerra naval y cómo ha sido herido en una mano, lo que lo diferencia del otro Miguel de Cervantes, que según las declaraciones que hay de su rescate, perdió la mano. Pero por capricho del destino, la documentación de Miguel de Cervantes empieza a entrar en colisión con otra documentación del otro Miguel de Cervantes. Y lo mismo del Consejo de Indias no saben ni distinguirla. En el consideración de la licencia de mercaderías de maravedíes en Valencia a Argel para que sirviesen de rescate, es la petición que hace Leonor Cortinas, no este Miguel de Cervantes, que es rescatado con la dote de sus hermanas y el patrimonio de sus padres, como dice en esta declaración. También habla de una manifestación de servicios del padre, estando el hijo cautivo ante un alcalde en 1578. Puede ser la que hace Rodrigo de Cervantes cuando aún es vivo, o puede ser otro. No sabemos a cuál se refiere, puesto que el documento no se conserva. La información de lo que pasó en el rescate hacen ante un redentor de cautivos de Argel y de sus servicios. Desconocemos a qué redentor de cautivos de Argel se refiere. Desde luego no es a Juan Gil, que quien describe es al manco, al que le falta la mano, al que su madre tiene que aportar un dinero junto con su hermana, que tiene que ser completado por él, Juan Gil, y por un funcionario amigo de la familia. En rojo podemos ver los datos que se solapan entre la solicitud que hace este Miguel de Cervantes Saavedra y la solicitud anterior que había hecho la madre Leonor Cortinas sobre el otro Miguel de Cervantes sin el Saavedra. A continuación relataremos cómo fue esa guerra de Portugal que Miguel de Cervantes Saavedra dice que se incorpora al servicio del Marqués de Santa Cruz cuando es rescatado de su cautiverio. El 31 de enero de 1580, don Álvaro de Bazán, el Marqués de Santa Cruz, recibe una carta del rey indicándole que regresara a la bahía de Cádiz con su escuadra, como así lo hizo. Al arribar se encontró con otra carta del rey en la que debía viajar a la corte para concertar de forma inmediata una serie de decisiones sobre el país vecino. Una vez acordado con el rey, este le indicó que se pusiera en contacto con el capitán general del ejército, que no era otro que Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel, el tercer duque de Alba. Las conversaciones se realizaron en la población de Llerena. Se puso en camino de la bahía de Cádiz. El Marqués de Santa Cruz zarpa de la bahía de Cádiz el 8 de julio con 56 galeras, varios galeones, 48 barcones, chalupas, carabelas, transportando en estas todas las vituallas con rumbo a Setúbal. Le acompaña Miguel de Cervantes, como declara en su testimonio. Pero estando en rumbo, pensó mejor sería asegurar la retaguardia. Por ello debía primero conquistar todo el Algarve. Desembarcó en Faro, sin pelea, se puso al lado del rey de España en la ciudad. Posó Lagos y ocurrió lo mismo. Portimao, Segres y todo el Algarve fue conquistado pacíficamente y sin disparar un solo tiro, asegurando cada ciudad con una parte de sus tropas de guarnición en las distintas fortalezas. Asegurada ya la zona, continuó a Setúbal. Al llegar la flota, las tropas de Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel estaban sitiando ya la fortaleza. Los portugueses contaban además con dos poderosos galeones, el San Mateo y el San Antonio, y al ver que se alargaba la conquista de la plaza, enfiló sus galeras y tras ello abrió fuego sin cesar. Esto desgastó la defensa de los portugueses, quienes se rindieron uniendo a su escuadra los dos galeones apresados. Ahora solo le quedaba Lisboa, zarpando el 28 de julio. Pero, como se había concertado entre ambos generales las proximidades de la capital, se embarcaron fuerzas del ejército del duque de Alba, zarpando definitivamente a la toma de la capital, arribando en las cercanías de Cascais, donde desembarcó parte de las tropas, haciéndose a la mar de nuevo con rumbo directo a la desembocadura del río Tajo. El 25 de agosto tuvo lugar el inicio de la primera batalla naval documentada en Portugal. El 28 de agosto tuvo lugar el enfrentamiento que dio la victoria a España y la incorporación de Portugal de nuevo a la corona española.
Pero estas fechas son imposibles para el cautivo de Argel, que fue capturado antes del 25 de julio de 1575 y que no fue rescatado por Juan Gil hasta el 17 de septiembre de 1580, no llegando hasta el puerto de Valencia hasta primeros de noviembre de ese año. Es del todo imposible que se pudiera encontrar en la Guerra de Portugal que precede a las terceiras o tercias, como llama don Miguel de Cervantes. En esta tabla podemos ver de forma comparativa la cronología de los dos Miguel de Cervantes que coincidieron en la batalla de Lepanto, que después coincidieron en las campañas de Levante y que acabaron cautivos en diferentes periodos en Argel, y que uno, a través del puerto de Denia y Valencia, regresa a su casa, mientras que el otro se continúa en el servicio militar al servicio del rey. A continuación hablaremos de sus vínculos con Toledo, que los tenía y muy sólidos. Como podemos ver en la firma del proceso de Tomás Gutiérrez, coincide con la del sujeto C, que a su vez coincide con la firma de la carta de dote, en la que ajustan las cuentas entre doña Catalina de Palacios y Salazar y Miguel de Cervantes y Saavedra. Este documento confirma que el Miguel de Cervantes, que se casa en Esquivias y después confirma con ceremonia de velaciones su matrimonio en Madrid con doña Catalina de Palacios y Salazar, es el que dice ser natural de la ciudad de Córdoba. A través de este esquema pueden ver ustedes la relación de tiempo que pasa desde que contrae matrimonio hasta que aparece como recaudador del rey en Sevilla. Podemos ver cómo en 1584, 12 de diciembre, contrae matrimonio en la parroquia de Santa María de Esquivias. Un año después hace la misa de velaciones en la parroquia de San Martín de Madrid, donde aparece nombrada como Catalina de Rojas, pero hablamos de la misma persona, gracias a la siguiente escritura que vamos a ver, que es la de dote y capitulaciones matrimoniales, en la que aparece ya identificada con los dos apellidos, doña Catalina Palacios y Salazar. Una vez que hace la escritura de dote el 9 de agosto de 1586, pasa un periodo en Esquivias, aparece como padrino en una partida de bautismo de un niño el 25 de octubre de ese año, y 8 meses después de la escritura de capitulación matrimonial, Miguel de Cervantes hace una nueva escritura de poder otorgada en Toledo, en la cual da facultades a su mujer y a su hermana Magdalena a que cobrase las deudas recibidas de rentas en su nombre. De esa manera, él protege a su familia inmediata, su hermana Magdalena y su mujer, para que en su nombre pudieran cobrar las deudas que terceros podrían tener con él, y que a su vez a ellas no les pudieran cobrar las deudas que acreedores les exigieran a él. Solo 6 meses después de esa carta de poder, aparece Miguel de Cervantes en la ciudad de Écija, teniendo problemas con la recaudación del trigo, perteneciente a varios canónigos preventados de esa ciudad, que le lleva a la pena de excomunión en el mes de octubre de 1587. Pero el Miguel de Cervantes, que es escritor, que está casado con doña Catalina y está vinculado a Toledo, ¿es el mismo que está enterrado en Madrid? Esto es fácil de demostrar, ya que en el acta de sepelios de don Miguel de Cervantes aparece casado con doña Catalina de Salazar. Por lo tanto, estamos hablando del mismo Miguel de Cervantes que dice ser natural de la ciudad de Córdoba. En su carta o certificación de sepelio puede leerse también que vive en la calle del León y que quiere que su sepultura sea con las monjas trinitarias, que es donde actualmente se encuentra su monumento funerario y donde se removieron sus restos junto con otros familiares y se metieron en pequeñas urnas que están en este monumento hoy día. Por último, trataremos un tema no menos importante: Miguel de Cervantes y el cordobés. En opinión del excelentísimo señor doctor don José Cosano Moyano, presidente de la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba, un indicio de que Cervantes, el escritor, era cordobés, lo encontramos en su obra Los baños de Argel, en la que utiliza el término algerí en vez de argelí, cambiando la L por
por la R, lo que es característico del dialecto andaluz de la zona de Córdoba. Una nueva fuente primaria nos daría nuevos indicios del supuesto dialecto andaluz del escritor. ¿Cómo pronunciaba don Miguel de Cervantes y Saavedra su propio apellido? El dialecto andaluz, en su variante cordobesa, se caracteriza por la utilización del seseo, es decir, pronunciar la S, la Z y la C como una S. ¿Cómo pronunciaría una persona con marcado acento cordobés su apellido? Cervantes. Lo haría como Cervantes. Dado que los escribanos, que era como se denominaban antiguamente a los notarios, cuando realizaban escrituras públicas consignaban los datos que manifestaban de los declarantes y daban fe pública de ello, en una época en la que no se encontraba fijada la norma ortográfica y en la que se reproducían los apellidos y palabras conforme a su fonética, el 24 de febrero de 1588 quedó consignado bajo fe notarial por el escribano de la ciudad de Sevilla, Luis de Porras, el seseo característico del dialecto andaluz cordobés, con el que Miguel de Cervantes y Saavedra pronunciaba su primer apellido, Cervantes. En esta escritura otorgada ante don Alonso de Cuzco, escribano de la ciudad de Sevilla, en Sevilla el 26 de junio de 1589, solo 4 años y 22 días antes de que tuviera lugar el procedimiento de Tomás Gutiérrez en el que él declara: conservada hoy en la Biblioteca Nacional, sección manuscritos, asignatura CERP SEDOC /130/3, procede de la colección particular de José María Asensio y Toledo y de Julián Sedó Peris de Mencheta. A su vez, su lugar original fue el antiguo archivo de protocolos de la ciudad de Sevilla. En ella podemos ver cómo en el encabezamiento y en su transcripción pelográfica se puede leer: sepas cuanto esta carta vienen, como yo Miguel de Cervantes Saavedra, criado del rey nuestro señor, vecino de la villa de Esquivias, estante al presente. Sin embargo, a pesar de escribir el notario por cómo escucha el apellido Cervantes de la boca del propio Miguel de Cervantes, cuando Miguel de Cervantes firma la escritura, firma como Cervantes, con C, lo que quiere decir que escribía en un perfecto castellano, aunque en su manera de hablar pudiera tener un acento cordobés. Esto no es un hecho aislado. Podemos confirmar, gracias a la investigación de un miembro de la Asociación de Cervantistas de Sevilla, José Cabello Núñez, por otro notario, Luis de Porras, que se refieren a Miguel de Cervantes no como Miguel de Cervantes, con C. Por la pronunciación fonética cordobesa, se refieren a él como Cervantes, con S, que era su forma antigua y quedó consignado notarialmente, por ejemplo, en la carta de pago otorgada el 14 de julio de 1590 en Sevilla por Silvestre de Angulo, vecino de Sevilla, en nombre de doña Ana Albarracín, doncella, vecina de Carmona, a favor de Diego de Zufre, tenedor de bastimientos y pagador de galeras en España, por haber recibido 384 reales de plata por un valor de 32 arrobas de aceite, que le sacó el comisario Miguel de Cervantes de Saavedra, por comisión de Francisco Benito de Mena, proveedor de su majestad en el puerto de Santa María. También encontramos otra carta de pago otorgada el 16 de junio de 1590 en Sevilla por Francisco de Vilches y Tamarit, vecino de Carmona, en nombre de Juan González Flores, fiel ejecutor de Carmona, a favor de Diego de Zufre, tenedor de bastimientos y pagador de las galeras de España, por haber recibido 240 reales de plata por valor de 20 arrobas de aceite, que le sacó el comisario Miguel de Cervantes de Saavedra, por comisión de Francisco Benito de Mena, proveedor de su majestad en el puerto de Santa María. Estos documentos se conservan en el Archivo Histórico Provincial de Sevilla, Fondo de Protocolos Notariales, legajo 16.741p, correspondientes al año 1590, folios 333 recto y 434 recto del oficio 24, que correspondía a la escribanía pública de don Luis de Porras. Por último, trataremos el tema del apellido Saavedra, que según un reducido grupo considera que en realidad no es un apellido sino un apodo.
La hipótesis la plantea el catedrático de Filología Románica de la Universidad Complutense de Madrid y dice que el segundo apellido de Miguel de Cervantes, Saavedra, en realidad es el apodo traído de su cautiverio de Argel. Se fundamenta en 4 pilares. Nadie de su familia tenía el apellido Saavedra. A partir de 1585 empieza a firmar como Miguel de Cervantes Saavedra. Saavedra, según la investigadora puertorriqueña Luce López Baraland, significa en dialecto argelino brazo defectuoso. Fue un apodo que recibió el cautivo de Argel, el manco o el tullido. Estas declaraciones se hicieron públicas en el diario de La Vanguardia el 21 de abril de 2016 en Barcelona por la periodista Miriam Elías, así como recientemente han vuelto a resurgir. Nosotros pensamos, en cambio, que no es un apodo, sino un apellido. A pesar de la romántica idea del apodo, podemos afirmar que sí existieron al menos 2 miembros de la familia de Miguel de Cervantes que usaron el apellido Saavedra en segundo lugar, su hermano Blas Cervantes Saavedra, mientras que lo usaron en primer lugar su propia hija Isabel de Saavedra y una sobrina Juana Saavedra Cervantes, por lo que dicho apellido fue transmitido a miembros de la familia Cervantes y constituye una prueba irrefutable de pertenencia a un linaje, que no a un apodo. Si bien es cierto que a partir de 1585 Miguel de Cervantes comienza a firmar con su segundo apellido Saavedra, esto no lo hace hasta 5 años después de liberarse del cautiverio de Argel en 1579 a 1580, probablemente para diferenciarse de sus parientes homónimos, como lo era Miguel de Cervantes López, bautizado en Alcázar de San Juan, o también lo era Miguel de Cervantes Cortinas, bautizado en Alcalá de Henares. Saavedra, según la investigadora Inés Offerschi, arqueóloga de la Universidad de la Sorbonne en París y especialista en lenguas orientales, no significa en dialecto argelino brazo defectuoso, ya que en el Islam la religión prohíbe términos que hagan referencia a defecto físico alguno. La conclusión, a la luz de los resultados de esta investigación, del estudio de fuentes primarias, y gracias a ella podemos afirmar hoy que se demuestra documentalmente que existieron en el mismo espacio de tiempo 4 individuos con el nombre de Miguel de Cervantes, cuya historiografía oficial ha confundido con uno solo, y un reducido sector universitario continúa defendiéndolo. Nos referimos al nacido en Córdoba, al nacido en Alcalá de Henares, al bautizado en Alcalá de Henares y al bautizado en Alcázar de San Juan. 2. Se confirma con prueba documental y el estudio de sus firmas que el escritor residió temporalmente en Esquivias y casó con doña Catalina de Palacios y Salazar, a la que quiso proteger con un poder por si le ocurría algo durante el desempeño de su función como recaudador del rey. Residió en la calle del León, en Madrid, y fue sepultado en las Trinitarias del Calzas de Madrid. Por su firma sabemos que fue el autor del Quijote y no fue el que declaró en el proceso de Valencia, ni tampoco el bautizado o nacido en Alcalá de Henares. Saavedra no es un apodo, sino un apellido, perteneciente al linaje de su madre, que se encuentra relacionado con la ciudad de Sevilla y Córdoba. ¿Se imaginan que el duque de Rivas no fuera Saavedra de apellido? Don Miguel de Cervantes y Saavedra ceseaba, como se recoge en las declaraciones notariales en las que interviene y a las que se hacen referencia a él, por lo que es un hecho que pronunciaba su apellido con el dialecto andaluz cordobés. Sin embargo, lo escribía en castellano. Don Miguel de Cervantes y Saavedra, el príncipe de los ingenios y embajador del español en el mundo, fue andaluz, concretamente natural de la ciudad de Córdoba, según afirma él mismo bajo juramento, siendo su familia de allí y no de Alcalá de Henares, cuya declaración fue revisada y valorada por el tribunal. Las declaraciones testificales tienen valor de presunción de certeza en derecho, lo que es coherente con su obra, pues no cita en ella a Alcalá de Henares, pero sí cita a Andalucía. Es un hecho que no existe otro documento cervantista como el descubierto por don Adolfo Rodríguez Jurado en 1914, es decir, el proceso de Tomás Gutiérrez contra los hermanos de la Sacramental de la Catedral,
1593 y 1594, en el que en un mismo documento se recojan nombre, apellidos, edad, naturaleza, vecindad, estancia, oficio, información de su padre y abuelo, y en el que además se indique que es estudioso y escritor de comedias y autos, cuyo estudio no se ha comenzado hasta hace solo 8 años, ya que poco después de encontrarse ha estado 102 años desaparecido, por lo que es necesario ponerlo en valor por tratarse de un documento que certifica el lugar de nacimiento del escritor. Muchas gracias y enhorabuena a todos los andaluces.